Se suponía que el día de Acción de Gracias sería cálido, ruidoso, lleno de risas y del olor a pavo asado. En cambio, recuerdo el silencio, de ese tipo que quema. Mi abuelo estaba de pie a la cabeza de la mesa, un hombre que valía miles de millones, un hombre al que solo había visto en Control, con un oscuro moretón floreciendo debajo de su ojo. Todos los invitados se quedaron helados. Mi madre sonrió con aire de suficiencia, agitando su vino. Recibió lo que merecía, dijo. Papá le dio una lección. Mi padre sonrió, orgulloso de la violencia que todos pretendían no ver. Sentí que se me retorcía el estómago. Algo andaba mal, terriblemente mal. Entonces el abuelo metió la mano en su abrigo y sacó un sobre negro. No me miró. Miró a mi madre. Cuando se lo entregó, la sonrisa de ella se desvaneció. El color desapareció de su rostro. Y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Podía sentir cómo todas las miradas se movían entre mi madre, mi padre y el sobre negro que descansaba en sus manos bien cuidadas. La tensión en la habitación era tan aguda que podría haber cortado la cubertería. El abuelo no se sentó. Simplemente se quedó allí, con el bastón en la mano, sus ojos fijos en mis padres como un hombre que observa su propia casa arder. Mi mamá se rió torpemente, tratando de recuperar el control. Papá, por favor. Esto no es gracioso. Todo el mundo está mirando. Lo sé, dijo el abuelo en voz baja. Ese es el punto. Capté la mirada de mi padre, fría, molesta. Odiaba cuando el abuelo hablaba con acertijos. ¿De qué se trata esto?, preguntó. Estás incomodando a todo el mundo. El abuelo lo ignoró. El Día de Acción de Gracias se trata de la gratitud, ¿no es así? Su tono era tranquilo, casi gentil. Pero es difícil estar agradecido cuando las personas que amas son las que más te hieren. Los invitados se removieron en sus asientos. La sonrisa de mi madre se resquebrajó. Volví a mirar el moretón, oscuro e hinchado, justo debajo de su ojo. Eso no era por la edad o la torpeza. Eso era por un puño. Se me hizo un nudo en la garganta. Abuelo, susurré. ¿Quién te hizo eso? Él dirigió su mirada hacia mi padre, y la habitación pareció dejar de respirar. Pregúntale a él, dijo el abuelo. Mi madre se levantó de un salto de su silla. Ya es suficiente. Pero la voz del abuelo la atravesó como un trueno. No, Rachel, finalmente es suficiente. La mandíbula de mi padre se tensó, pero no lo negó. Ni una sola vez. Aún no lo entendía todo, pero sabía en el fondo que lo que había dentro de ese sobre negro no solo iba a cambiar la noche. Iba a destruir a la familia. Creía que lo sabía. 3 días antes de Acción de Gracias, la casa ya olía a tensión. Mamá caminaba de un lado a otro por el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja, susurrando palabras como acciones, fondo fiduciario y transferencia. Nunca la había visto así antes, desesperada, casi temblando. Cuando se dio cuenta de mi presencia, forzó una sonrisa. Emma, cariño, no tienes trabajo que hacer. Fruncí el ceño. Mamá, estás discutiendo con el abuelo otra vez. Ella suspiró, fingiendo estar agotada. Tu abuelo es terco. Piensa que el mundo le debe lealtad porque es rico. Pero somos familia. Ese dinero debería quedarse en la familia. Su tono me inquietó. Él ya nos ayudó, dije en voz baja. Pagó la hipoteca de la casa del lago, mamá. Eso no fue nada, espetó ella. Después de todo lo que hemos sacrificado por él. Pero la verdad era que el abuelo no nos había pedido que sacrificáramos nada. Mis padres eligieron vivir bajo su riqueza, su casa, sus coches, su estilo de vida. Esa noche, los oí discutir en su dormitorio. La voz de mi padre era baja pero venenosa. ¿Está reescribiendo el testamento, Rachel? Vi el registro de llamadas del abogado. Nos está dejando fuera. Entonces nos aseguraremos de que no tenga la oportunidad, susurró mamá. Esas palabras me helaron en el oscuro pasillo. Me quedé allí, con el corazón martilleando, dándome cuenta de que esto ya no se trataba de la familia. Se trataba de control. A la mañana siguiente, el abuelo apareció en el desayuno con su habitual presencia tranquila.
Mismo traje, mismo reloj de plata, misma media sonrisa. Pero había algo nuevo en sus ojos, algo más agudo. Miró a mis padres y dijo simplemente, espero que ambos recuerden que la codicia siempre tiene un costo. Ellos se rieron. Pero al final de esa semana, ese costo había llegado, y dejó un moretón debajo de su ojo que todo el mundo vería. De vuelta en la mesa, el tiempo se sentía más lento, más pesado. El sonido de los tenedores raspando los platos resonaba como un trueno en mi pecho. El abuelo permanecía inmóvil a la cabeza de la mesa, su moretón oscuro bajo la luz del candelabro. Antes de comer, dijo en voz baja. Hay algo que necesito darte, Rachel. Mi madre pareció confundida, fingiendo cortesía. Papá, ¿puede esperar esto? Tenemos invitados. No, interrumpió él. Lleva mucho tiempo pendiente. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó aquel mismo sobre negro. Grueso, brillante, sellado con cera roja. Parecía más un arma que un documento. Lo colocó frente al plato de ella de la manera en que un juez podría dictar un veredicto. ¿Qué es esto?, preguntó ella, riendo nerviosamente. Un recordatorio, dijo él. Para ti y para él. Su mirada se desvió hacia mi padre. Mi padre se reclinó, con los brazos cruzados. Estás siendo dramático, Henry. Los ojos del abuelo no se movieron. Me he ganado el derecho a ser dramático después de lo que hiciste. Las palabras helaron el aire. Miré a mi alrededor. Los invitados miraban a cualquier parte menos a nosotros. Incluso las velas parecían arder más silenciosamente. Los dedos de mi madre temblaron mientras rompía el sello y sacaba una carta doblada. Una memoria USB se deslizó sobre la mesa. Desdobló el papel, su sonrisa desvaneciéndose con cada línea que leía. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurró. El abuelo no respondió. Su voz se alzó, aguda ahora. ¿Nos estás acusando? ¿Crees que somos ladrones? No lo creo, dijo el abuelo. Lo sé. Tocó la memoria USB. Esa es tu letra, Rachel. Y la voz de tu marido grabada el martes pasado fuera de mi estudio. La sonrisa de mi padre se desvaneció. El color desapareció de su rostro. El abuelo continuó. Tranquilo pero letal. Intentaron tomar lo que no era suyo. Así que ahora voy a recuperar algo. Por un segundo, nadie habló. El único sonido era la respiración temblorosa de mi madre. ¿Qué hay en esa memoria?, pregunté en voz baja. El abuelo se volvió hacia mí. ¿Pruebas, Emma? El tipo de pruebas que acaban con una mentira para siempre. No entendí entonces lo que quería decir, pero lo vi en sus ojos. No estaba allí para exponerlos. Estaba allí para acabar con ellos. Y ese sobre negro era solo el principio. Después de la cena, la casa bullía de susurros y sonrisas falsas. Los invitados fingían charlar, pero todos esperaban la explosión. Llegó antes de lo esperado. Mamá cerró de un portazo la puerta de la cocina. La carta arrugada en su mano. ¿De verdad crees que puedes humillarme delante de todo el mundo?, siseó. El abuelo estaba de pie cerca del mostrador, apoyado en su bastón, tan tranquilo como una tormenta antes de estallar. Yo no te humillé, dijo. Tú lo hiciste tú misma. Siempre me has odiado, espetó ella. Me hiciste suplicar por migajas mientras tú vivías como un rey. Te di todo, Rachel, replicó él. Un hogar, un futuro, oportunidades que desperdiciaste persiguiendo el lujo en lugar del amor. Su voz se quebró. No sabes lo que es vivir bajo tu sombra. Los ojos del abuelo se endurecieron. No, Rachel. Tú no sabes lo que es criar a una hija que vería a su marido golpear a su padre. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Me quedé helada en el umbral, con el corazón palpitando. Mamá, ¿es eso cierto? Ella no respondió. Su mano tembló mientras dejaba el vaso sobre el mostrador. Él nos provocó. Deja de mentir, dijo el abuelo en voz baja. El moretón no fue un accidente. Ambos estaban allí. Mark me golpeó cuando me negué a cederle mis empresas.
Tú te quedaste ahí y lo dejaste. Me sentí mal. Papá hizo eso. Dijo que necesitaba que me enseñaran a respetar, continuó el abuelo. Dijo que tú estabas de acuerdo. La voz de mi madre se quebró. Estaba enojado. Lo estabas presionando. Estaba protegiendo el trabajo de mi vida, gritó el abuelo por primera vez, perdiendo la compostura. Querían agotarlo hasta dejarlo seco. El silencio que siguió se sintió infinito. Podía oír el débil tic-tac del reloj de pie. Las respiraciones superficiales de 3 personas que ya no se reconocían. Mamá finalmente susurró, estás exagerando. Nadie te creerá. Los labios del abuelo se curvaron en algo entre la piedad y la advertencia. No los necesito. Ya tengo pruebas. El sobrenegro no era solo para aparentar. Es mi seguro. Luego se volvió hacia mí, su voz suave de nuevo. Emma, no quería que vieras este lado de ellos. Pero a veces la única manera de abrir los ojos de alguien es dejar que la verdad queme. Miré a mi madre, su rostro pálido. Sus manos temblaban y me di cuenta de que el moretón bajo el ojo de él no era solo por la violencia. Era por la traición. Del tipo que deja cicatrices más profundas que cualquier herida. El abuelo se enderezó, un levísimo temblor en su mano mientras alcanzaba su bastón. He vivido lo suficiente para saber una verdad, dijo en voz baja. El dinero no destruye a las personas, las revela. Asintió hacia mí. Emma, ven aquí. Me acerqué, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Sus ojos, todavía magullados y cansados, se suavizaron cuando se encontraron con los míos. Mereces saber lo que he hecho. Mi madre se cruzó de brazos, su voz goteando desprecio. ¿Y ahora qué? Otro sermón. El abuelo ni siquiera la miró. Ese sobrenegro no era solo una prueba de sus crímenes. Contenía mi Nuevo Testamento. Las palabras cayeron como un trueno. Mamá parpadeó, confundida. ¿Tú qué? He transferido todo, continuó. La finca, las empresas, cada acción que construí desde cero. Ella se rió amargamente. ¿A quién? No me digas que se lo dejas a la caridad. El abuelo sonrió débilmente. No a Emma. La habitación se quedó en silencio. El tenedor de mi padre cayó con estrépito sobre su plato. ¿Qué? La voz de mi madre se quebró. No puedes. Es una niña. Tengo 26 años, dije en voz baja. La voz del abuelo se hizo más firme. Suficientemente mayor para entender la integridad. Suficientemente joven para reconstruir lo que ustedes destruyeron. La compostura de mamá se hizo añicos. Estás haciendo esto para castigarme. No, dijo el abuelo. Lo estoy haciendo para protegerla de ti. Mi padre se levantó, su cara roja, las venas hinchándose en su cuello. Esto es ridículo. No puedes simplemente reescribir todo de la noche a la mañana. Lo impugnaremos. Puedes intentarlo, dijo el abuelo con calma. Pero cada documento está notariado y archivado. Incluso incluí las grabaciones de esa noche. Tus amenazas, Mark. El tribunal escuchará cada palabra. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Crees que esto te convertirá en un héroe? Eres un viejo amargado. La mirada del abuelo se endureció. Soy un hombre que finalmente aprendió que el amor sin límites engendra monstruos. Las lágrimas de mamá llegaron rápidas, furiosas. Me estás quitando todo. No, dijo él. Tú te lo quitaste todo a ti misma. Las palabras resonaron por el comedor. Incluso el aire se sentía diferente. Cargado. Pesado. Definitivo. Miré al abuelo, con la garganta apretada. ¿Por qué yo? Susurré. ¿Por qué confiarme todo esto? Él sonrió suavemente. Porque cuando viste el moretón, fuiste la única que preguntó qué pasó, no cuánto valía. Algo dentro de mí se rompió. Por primera vez, entendí lo que estaba haciendo. No solo reescribiendo un testamento, sino reescribiendo el futuro. Mamá se dio la vuelta, susurrando por lo bajo. Esto no ha terminado.
La respuesta del abuelo fue tranquila, casi gentil. Ya lo está. Se apoyó en su bastón, sus ojos brillando. Construí este imperio para proteger a mi familia. Ahora se lo estoy dando a la única que todavía recuerda lo que esa palabra significa. Y en ese momento, me di cuenta de que no había heredado su dinero. Había heredado su guerra. El silencio después del anuncio del abuelo no parecía real. Era el tipo de silencio que zumba en tus huesos, espeso, eléctrico, esperando que algo se rompa. Entonces mi padre se rió. Un sonido bajo y amargo. Esto es una broma, ¿verdad? Estás senil, Henry. Nadie va a tomar esto en serio. El abuelo no se inmutó. Me golpeaste, Mark. Me robaste. Falsificaste mi firma. Créeme, la ley se lo tomará en serio. La silla de mi madre chirrió contra el suelo mientras se ponía de pie de un salto. No puedes hablarnos así. Somos tu familia. La voz del abuelo era afilada como el cristal. La familia no roba. La familia no se queda de brazos cruzados mientras su cónyuge lanza puñetazos. Basta, grité, mi propia voz temblando. Todos ustedes, simplemente basta. Pero no lo hicieron. Las lágrimas de mamá llegaron rápido, su tono retorciéndose entre el dolor y la rabia. Emma, te está manipulando. Siempre ha hecho esto, enfrentándonos unos a otros para poder mantener el control. Eso no es verdad, dije. Abre los ojos, espetó. Todo lo que tienes, todo lo que eres, vino de él, y te lo quitará en el momento en que lo decepciones. Negué con la cabeza. Tú eres la que lo decepcionó a él. Ella se quedó helada. Por un segundo, pensé que podría bofetearme. En cambio, se volvió hacia el abuelo. Hiciste esto a propósito, dijo fríamente. Querías que ella me odiara. La voz del abuelo se suavizó. No, Rachel, tú hiciste eso tú misma. Papá golpeó la mesa con las manos. Basta de esta basura moral. No estás pensando con claridad, Henry. Has estado confundido durante años. El abuelo le sostuvo la mirada, tranquilo y firme. Lo único sobre lo que estoy confundido es por qué te dejé entrar en mi familia en primer lugar. Eso fue todo. Mi padre se abalanzó hacia adelante, su silla volcándose. Viejo. Antes de siquiera pensar, me moví. Mi cuerpo se interpuso entre ellos antes de darme cuenta. No te atrevas, sí sé. Él se quedó helado, con los ojos muy abiertos, tal vez por la sorpresa. Tal vez por el hecho de que su hija finalmente se interponía en su camino. Largo de aquí, dije en voz baja. Disculpa. Me has oído, los dos. Váyanse. La voz de mi madre se quebró. Emma, por favor no hagas esto. Somos familia. Familia, dije, con la garganta apretada. Te quedaste ahí mientras papá lo golpeaba. Intentaste robarle. Me mentiste. Eso no es familia. La mandíbula de papá se tensó, la furia hirviendo bajo su piel. Te arrepentirás de esto, Emma. No tienes idea de cómo funciona este mundo. Le sostuve la mirada. Tal vez no, pero sé cómo funciona la decencia, y tú perdiste la tuya hace mucho tiempo. La mano del abuelo encontró la mía, su agarre firme a pesar del temblor. Emma, dijo en voz baja. Déjalos ir. No queda nada aquí que valga la pena salvar. Mamá sollozó, su rímel corriéndose por su cara. Te arrepentirás de esto, papá. Morirás solo y ella te abandonará como todos los demás. El abuelo ni siquiera levantó la voz. Prefiero morir solo que vivir rodeado de ladrones. Mi padre salió furioso primero, murmurando maldiciones por lo bajo. Mi madre se demoró para una última mirada temblorosa hacia mí. Te ha puesto en nuestra contra, susurró. Tragué el nudo en mi garganta. No, mamá. Tú lo hiciste en el momento en que elegiste el dinero por encima del amor. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. El eco quedó suspendido en el aire como una réplica. Durante mucho tiempo, nadie se movió. Entonces el abuelo exhaló, sus hombros hundiéndose. Hiciste lo que yo no pude, dijo.
Me sequé los ojos. ¿Qué es eso? Ponerle fin. Parecía más viejo que nunca, pero también de alguna manera más ligero. Es extraño, murmuró. Pensé que perderlos me mataría. Resulta que simplemente me liberó. Le apreté la mano. No lo estás perdiendo todo, abuelo. Él sonrió débilmente. No, finalmente estoy conservando lo que importa. Y mientras estaba de pie a su lado, el imperio que una vez pareció construido sobre el orgullo y el silencio comenzó a sentirse como algo nuevo, algo ganado a través del fuego y la verdad. La casa se sentía diferente después de que se fueran. Demasiado silenciosa, demasiado limpia, como si el aire mismo contuviera la respiración. El abuelo se hundió en su sillón de cuero favorito junto a la chimenea, el agotamiento escrito en su rostro. El moretón debajo de su ojo había adquirido un tono amarillento y enfermizo. Me senté en la alfombra frente a él, con las rodillas recogidas, el sobre negro entre nosotros. Durante un rato, ninguno de los dos habló. El crepitar del fuego llenó el silencio. Entonces dijo en voz baja. ¿Te preguntas qué hay en esa memoria USB? Asentí. Se inclinó hacia adelante, su voz baja y firme. Grabaciones de seguridad de la semana pasada. Instalé cámaras ocultas en el estudio después de que tu padre exigiera acceso a mis cuentas. Metió la mano en el bolsillo y me entregó una pequeña memoria USB, la misma de la mesa. No quería que lo vieras, murmuró. Pero mereces saber la verdad. Dudé antes de conectarla al portátil sobre la mesa de café. La pantalla cobró vida. Al principio, todo lo que vi fue la estantería del estudio, el globo terráqueo antiguo, el resplandor de una lámpara. Luego la puerta se abrió de golpe. La voz de mi padre llenó los altavoces. Fírmalo, Henry. La voz del abuelo era tranquila. Dije que no, Mark. Eres patético. Mi padre gruñó. Preferirías dar tu imperio a un extraño que a tu propia hija. Ella no está lista, dijo el abuelo en voz baja. Y ustedes destruirán todo lo que he construido. Fue entonces cuando sucedió. La mano de mi padre se lanzó. Un golpe. La cámara tembló mientras el abuelo tropezaba contra el escritorio. Luego la voz de mamá entró en escena, fría y cortante. Simplemente hazlo, papá. Estamos cansados de esperar. Detuve el vídeo, temblando. Mi estómago se revolvió. ¿Ellos realmente? Sí, dijo el abuelo simplemente. Y el moretón que viste en la cena fue el precio que pagué por decir no. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué no fuiste a la policía? Él sonrió con tristeza. Porque a veces la justicia no se trata de castigo. Se trata de exposición. Dejar que se arruinen a sí mismos. Se reclinó, sus ojos brillando a la luz del fuego. Necesitaba que mostraran sus verdaderos rostros frente a ti, y lo hicieron. Lo miré, dividida entre la ira y el desconsuelo. Grabaste todo, cambiaste tu testamento, los invitaste esta noche. ¿Planeaste esto? Él asintió. He pasado mi vida arreglando los errores de otras personas. Esta noche, corregí el mío. Por un momento, el único sonido fue el crepitar del fuego en el hogar. Luego susurré, ¿qué pasa ahora? El abuelo esbozó una pequeña y cansada sonrisa. Ahora reconstruimos. Te harás cargo de las empresas lentamente. Te enseñaré lo que sé y tú me enseñarás a confiar de nuevo. Le tomé la mano, apretándola suavemente. No tienes que hacer esto solo. Él me miró de verdad por primera vez en años. ¿Tú tampoco? Afuera, el viento aullaba entre los árboles, llevándose el último eco de las voces gritonas de mis padres en la noche. Y por primera vez, la casa se sintió como si nos perteneciera, no como un imperio, sino como un comienzo. Un año después, el mismo comedor que una vez resonó con gritos y vergüenza estaba cálido de nuevo, lleno de risas, luz y el olor a pavo asado. Esta vez, no había voces alzadas, ni sobres negros, ni moretones. El abuelo estaba sentado a la cabeza de la mesa, su bastón apoyado a su lado, una suave sonrisa iluminando su rostro. Parecía más viejo, sí, pero más ligero, más libre, como si los fantasmas del año pasado finalmente lo hubieran abandonado.
yo estaba a su lado, ayudando a servir vino en copas de cristal para nuestros invitados, sus antiguos socios de negocios, nuestro personal leal, incluso la señora Lane, el ama de llaves que me conocía desde que tenía 5 años. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como una familia. A mitad de la cena, un mensajero llegó a la puerta con un pequeño sobre. La letra me heló en el sitio, era de mi madre. Dudé antes de abrirlo. Dentro había una breve carta. Emma, no espero perdón. Tu abuelo tenía razón sobre nosotros. Dejamos que la codicia nos cegara. Espero que algún día veas que no nací cruel. Me volví así tratando de seguirle el ritmo. Siento lo que permití que sucediera esa noche. Cuida de él, mamá. Mis manos temblaron ligeramente mientras doblaba la carta. El abuelo me observaba en silencio. ¿Le responderás?, preguntó. Quizás algún día, dije. Cuando sepa que ha cambiado. Él asintió. El perdón no es una deuda. Es un regalo. Dalo cuando tu corazón esté listo, no antes. Las palabras se asentaron profundamente dentro de mí, cálidas, firmes, verdaderas. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido, el abuelo y yo nos sentamos juntos junto a la chimenea. Él miraba las llamas, la luz parpadeando en su rostro curtido. «Lo has hecho bien, Emma», dijo en voz baja. «Las empresas están creciendo de nuevo. Has mantenido nuestro nombre limpio». «Solo seguí lo que me enseñaste», dije. Él sonrió. «No, no lo hiciste. Lo hiciste mejor. Lideraste con empatía, no con miedo. Eso es algo que nunca logré hacer». Afuera, la nieve comenzó a caer, suave, lenta, purificadora. Lo miré, a este hombre que había sido tanto el cimiento como la tormenta de mi vida, y le dije, tenías razón, abuelo. El dinero no revela quiénes somos. Lo magnifica. Solo espero haberme convertido en alguien digno de ser magnificado. Él rió entre dientes, con los ojos brillantes. Ya lo eres. Y mientras estábamos sentados allí, con el fuego crepitando, la nieve cayendo más allá de las ventanas, me di cuenta de algo simple y profundo. La verdadera herencia no fue su imperio. Fue su lección. Que la sangre puede hacerte pariente, pero la lealtad te hace familia.